Síganme en mis redes. Pion, pion. Bueno, gentecita bonita, estamos aquí continuando el domingo extraño de terror con su coneja no muerta, con un video relativamente interesante. Y digo relativamente porque pues el título original me llamó muchísimo la atención y luego Dodgy lo cambió. Lo cual está muy XD, como dicen los chavos. Pero bueno, creo que la idea queda, ¿no? ¿Cómo eran los títulos anteriores? Mira, dato curioso, puedo ver los títulos anteriores. Si antes se llamaba el caníbal que se volvió una celebridad, pero he de suponer de que le tiraron un mensaje de: oye, mi loco, este video está muy turbio y no es apto para sensibles, que siempre YouTube manda, pero como todos sabemos, YouTube se lo pasa por los huevos, Ya porque saben, después banda, ponen mujeres para hacer tetonas. feliz a Bunny denle un abrazo, denle comida y póngale una serie. Sí, pero tengo que chambear, Roja. Te quiero mucho. Viejo, ¿cómo se nota la diferencia entre la Roja? Casi miro lo puteo, a la Roja la quiero. Pero bueno, ¿eh? Vamos a continuar, weón. Un músico o un actor famoso. Ya Esta hablo. entrevista se volvería en una ¡Listo! documentación de uno de los casos más controversiales de Japón. Vamos a ver El de qué hombre se trata presentado esto. por su ostentosa vestimenta y la forma en la que se le trata en la entrevista. Ah, podrías este el que pensar escribió se trata de un Yoyos, ¿no? escritor, Yo también músico te quiero, mamá. o un actor famoso. Pero este monstruo, que ¿Quién tiene era? la atención de todo Japón sobre él, se dio a conocer al público ¿Quién eran después esos de hijos? ser juzgado por un crimen horrible. Pues este hombre tratado como celebridad le arrebató la vida a una chica inocente con la intención de consumir su carne. Dios. Dios mío. Espero no poder enojarme, ¿eh? Pero antes de comenzar quiero comentarles que voy a estar asistiendo este fin de semana del 3 y 4 de Es que a la mayo Roja sí la planearon. Ay, oye. Te quiero tanto, pero te odio tanto. que lo hizo necesitar atención médica tan Listo. pronto este nació. Antes de entrar en detalles, es muy importante recalcar que muchos de los eventos y detalles biográficos que se conocen sobre Issei Sagawa han sido obtenidos a través de entrevistas que él mismo ha realizado a lo largo de los años. En muchas de estas declaraciones, Issei cuenta parte de su vida de manera muy novelesca, por decirlo de alguna forma, de alguna manera contando sus vivencias en una forma romantizada, buscando decir como que estos son los motivos por el cual él es lo que es, de alguna Bunny, manera yo diciendo: solo te sigo "Yo soy lo que siempre, soy, pero no sé cómo porque esto apareces es en lo que YouTube. el mundo y la Disculpa la sociedad hizo de interrupción. mí". Y teniendo Pues eso en busque cuenta y Bunny Blast en apoyándonos un YouTube, poco en esa apártele. retórica, es que podemos analizar esta terrible historia. Era un bebé muy pequeño que necesitó cuidados intensivos y durante su desarrollo esto le trajo secuelas como un cuerpo sumamente débil y una baja estatura. Esta situación, junto con una personalidad Pendejo. introvertida y una incapacidad de involucrarse en actividades físicas con otros niños como deportes, hizo que Issei creciera en un entorno un tanto aislado. Péguenle. Y fue donde se refugió en los libros y desarrolló su amor por la literatura desde muy pequeño, pasando rápidamente de leer cuentos y manga para niños a obras mucho más complejas antes de terminar la primaria. A pesar de esto y de tener una madre un tanto sobreprotectora, Issei vivió una infancia mayoritariamente normal. Sin embargo, la primera experiencia que él consideró significativa en su vida sucedió durante una celebración de Año Nuevo en la casa de uno de sus tíos, en donde junto a su padre y su hermano jugaban un juego en donde el tío se vestía como un ogro gigante que comía niños y el padre de los chicos los ¿Quién rescataba escribió mientras José estos se Hirohiko escondían Araki? del monstruo. Lo sé, Este soy juego, fan de en principio Yoyos. inocente, Estaba tirando un realmente se chiste. quedó en el subconsciente de Issei, especialmente en la parte en la que el ogro capturaba a los niños y se los comía. A partir de estos pensamientos, Issei desarrolló una fascinación por las historias de monstruos que involucraba comer humanos, sintiendo una gran fascinación por las historias de Hansel y Gretel Ay, y güey. Caperucita Roja, justamente aquellas que involucran el consumir a otros seres humanos. Pero además de eso, también hay un detalle, y ¡Qué es que a pesar de que mierda! la familia de Issei era muy atenta con los dos hijos y velaba por que estos tuvieran una educación íntegra y de calidad, la familia Sagawa tenía como un tabú absoluto todo lo que tuviera que tener con la educación sexual y la sexualidad. Esto a tal nivel que la primera vez que Issei experimentó una manifestación física de sus impulsos sexuales, se asustó, pues pensó que estaba enfermo de alguna manera. Y esto puede parecer una minucia en primera instancia, pero en realidad Antes de continuar, antes de que mi querido compadre, que parece yo que sé, weón, no se me ocurre ningún chiste ingenioso para llamar a Dodgy, así que simplemente diré: la moto mae. Anyway,
Lo que iba a decir es que no mames, güey. Imagínate el pobre pendejo ahí como, mamá, me hice una paja, me rompí, weón. Dios mío, qué patético, weón. Yo no sé mucho de romantizar esta clase de personajes, pero les sorprendería que en verdad hay muchísima gente que hace esa mondada, weón. Mira, hablando que el mondada también se lo puede hacer, se lo roba el Dachi. Pero no, en serio, nunca lo he entendido, weón. Se me hace muy jodido. Buena idea mía, o Doji tiene a Kaneki de Tokyo Ghoul de fondo de pantalla. Yo también lo noté, mira tú. También al otro lado hay un Mexiluche, ¿no es chido? Anyway. Y un Funko Pop de Batman y Superman sobre la pantalla, weón. Sí. Mira, eso me gusta de que los creadores de contenido tengan su fondo y si estás aburrido puedes ver detalles. Pero eh, continuando con lo que va, ¿no? De la romantización de estas cosas. Me da curiosidad del cómo llegamos a esto. Porque sé que ustedes me... Tranquilos chat, Casimiro anda ayudándome en las Playlady. ¿En las qué? No preguntaré. Pero ustedes saben de que yo soy muy de putear esta clase de casos. Yo soy una persona muy iracunda cuando se trata de estas tonterías. Pero el día de hoy estoy tan partida en medio que no creo tener la gana para ello. Así que veamos qué tan jodido se puede volver el caso. Al Chile me da muchísima curiosidad de la investigación de cómo llegamos a todo esto. Porque, de verdad, si el asesino logró crear una narrativa para romantizar su propia historia, he de decir... ¡Su puta madre, Japón! Puede tener muchísima más relevancia de lo que uno se imagina. Estudiosos en el tema han concluido que de hecho existe una relación entre la falta de una educación sexual integral durante el desarrollo y las conductas sexuales desviadas en la adultez. Cuando una persona en pleno desarrollo no recibe una educación o una guía adecuada con respecto a su cuerpo, sus deseos y sus impulsos, es más propenso a desarrollar asociaciones erróneas entre cosas como la culpa, el deseo, la vergüenza o incluso la violencia. Varios estudios sobre parafilias extremas han llegado a la conclusión de que el aislamiento y la represión sexual de hecho pueden llegar al desarrollo de fantasías cada vez más extremas y fetichismos que en muchas ocasiones que tratan de pasar más allá de la fantasía y buscan volverse en una realidad, por muy dañino que estos puedan ser para la propia persona y para los que los rodean. En el caso de Issei, este vacío de conocimiento no solamente lo dejó sin herramientas para entender su propio desarrollo, sino que hizo que su mente se convirtiera en un terreno fértil para fantasías cada vez que van más hacia lo inusual y lo extremo. Al no tener una guía que lo ayudase a distinguir entre lo que serían deseos normales y comportamientos obsesivos, hizo que él terminara generando esa asociación entre que lo que él sentía de manera natural y esos deseos que se manifiestan de manera humana terminaron asociándose con cuestiones más profundas y más complicadas de manejar. Y por ende, al no tener un margen de referencia entre lo que es normal y esperable, su mente terminó haciendo asociaciones, en este caso, entre su despertar sexual y su fascinación con la idea del canibalismo. Issei mostró sus primeros indicios de deseos oscuros en su preadolescencia y adolescencia, concretamente con compañeras a las cuales se encontraba atractivas, pues cuando Issei sentía atracción por estas, él comenzaba a fantasear en su cabeza sobre cómo sería la experiencia de probar el sabor de su carne. Issei tenía especialmente una fascinación con la piel y la carne de los muslos de estas chicas. Sin embargo, debido a crecer en cierto nivel de aislamiento durante toda su juventud, nunca llegó a tener ningún tipo de relación, ya sea amistosa, sentimental o carnal, con ninguna chica de su entorno. Durante su adolescencia, Issei comenzó a desarrollar otra fascinación distinta, esta vez con las mujeres blancas. Esto comenzó principalmente cuando vio por primera vez la película El Cisne durante su adolescencia, que tuvo un crush inmediato con la actriz Grace Kelly. Y esto se convertiría eventualmente en una obsesión por ella y eventualmente por la imagen idealizada de las mujeres blancas y que fueran altas, bastante más altas que él, con quienes de igual manera fantaseaba con comer su carne. Sin embargo, Issei hacía una distinción interesante, pues él aseguraba que nunca tuvo deseos de maltratar, matar ni cometer actos violentos en contra de nadie. Solamente tenía el deseo y la fascinación por probar la carne de una persona a la que él deseaba. El tiempo pasó e Issei continuó con su vida escolar de manera relativamente normal. No tenía muchos amigos y tampoco tenía una vida amorosa real, así que se enfocó en su pasión por la literatura y al terminar su educación secundaria, cursó la maestría en literatura inglesa en la Universidad Kwansei Gakuin. Pero durante su estancia en la universidad fue que Issei llegó a cometer su primera ofensa criminal, que estuvo muy cerca de ser una tragedia real. En la institución, Issei conoció a una mujer de otra carrera, una chica alta, alemana, blanca, rubia y de ojos azules, quien de hecho le recordaba muchísimo a ese crush de adolescencia
Grace Kelly. Issei siguió esta Dios mujer hasta su casa mío. durante la noche y en medio de la Esto suena una madrugada, historia de mientras terror, esta man. dormía, La realidad este supera la irrumpió ficción. dentro de su casa y entró a su habitación. Issei mencionaba que no pretendía quitarle la vida, sino que solo quería cortar de alguna manera un pedazo de su carne y huir con ella, sin que la Menos chica mal que despertara. soy Sin roja, embargo, bien mientras Ana. este estaba ¡Dios! ensimismado por el deseo, la incertidumbre, la Menos mal me indecisión corté y los las nervios, piernas, la weón. chica despertó y lo vio. Los gritos de la chica asustaron a Issei, y este, al ser tan pequeño y débil, fue fácilmente sometido por la chica. ¡Qué bueno! Los gritos de esta alteraron a los chile, qué vecinos, bueno! y llamaron a la policía. Issei fue detenido y acusado de intento de violación, pues aunque esto no era acertado, era lo más aparente, y en este caso, Issei prefirió esta acusación a revelar cuáles eran sus verdaderas intenciones. Sin embargo, no llegó a ser juzgado ni encarcelado, pues la familia de Issei llegó a un cuantioso acuerdo con la víctima, la cual terminó retirando los cargos. Dios. Cómo odio que esa mierda se pueda hacer, man. Tipo, si a la gente le parece bien, pues bueno, ¿no? Pero concha de tu madre, man. De paso, algo que iba a comentar al respecto de toda esta mierda, creo que lo vimos antes en un video del señor Fractal, de que recuerden... Sí, soy alta, mido 1,90, cállense el hocico, weón. Pero de lo que estaba hablando, de que creo que fue cuando vimos la investigación de un video del señor Fractal, de que en la mayoría de los países ser caníbal es técnicamente legal. Porque claro, pues no hay leyes directas diciendo de que no te puedes comer a alguien. Ya sea porque pues no hay precedentes anteriores como para poder justificar la creación de otra ley. Y los procesos de creaciones de ley son un dolor de huevos andante. Pero en su mayoría se les castiga por otras cosas. Tipo, a los por ejemplo, aquí en Chile no hay ninguno que hable de los caníbales, pues, pero hay cosas como de manera literal, ¿sabes? Pero siempre se le atribuye a otras cosas, como por ejemplo el de, no sé, pues, no puedes malograr cadáveres si es que te estás comiendo a alguien que ya estaba muerto. Matar a la persona si es que tú la llevaste a la muerte o si se pusieron de acuerdo para comerla o incluso si es consentido, en el sentido de que si alguien está vivo, pierde una extremidad y se la pasa a un compa para que se la coma, eso también porque es ilegalmente llamado pues mal uso de material, desperdicio médico. Entonces vieron cosas por el estilo, siempre tienen como un pequeño vacío legal en el cual pueden meter el canibalismo, porque el hecho de que un país tenga que arreglar su ley para incluir canibalismo usualmente es porque el país es una mierda. Y muchos países no lo hacen de manera directa porque es como, no, yo no tengo ningún problema con el canibalismo. ¿Por qué crearía una ley para el canibalismo? No, claro que no. Si mi país es increíble, ¿qué me estás hablando? ¿Entienden cómo funciona? Es como los países prefieren atribuir el canibalismo a otros crímenes porque el crear una ley significa que hay un problema y el país inmediatamente se convierte el país con problemas de canibalismo, ¿saben? De Es hecho, muy creo que en las curioso. amputaciones los hospitales no entregan el miembro amputado al paciente por eso mismo. De hecho, eso es cierto, por lo menos en Chile, eso es verdad. Eso es muy cierto. Yo que creo que les he contado esta historia algunas veces. Yo de pequeña yo tenía un tumor en la pierna. Y pues bueno, pues me operaron de eso y gracias a Dios ahora puedo caminar. No lo hago por preferencia. pero claro, pues por ejemplo, yo decía, no sé, fue de chiquita, entonces decía, ¿me puedo quedar con mi cacho de pierna? ¿Con mi hueso? Y me dijeron que no, me mandaron al carajo y yo como, vergas. Porque claro, mi tumor era de hueso, ¿no? Tiene un nombre eso. Pero sí, pues dije, a la verga, otro fémur al chile. pero no, sí, esas cosas se tiran. Todo inmediatamente se lanzan a la basura. Aún. Por lo mismo, porque la gente puede mal usar estas madres. Un par de aspectos que me parecen legítimamente interesantes con respecto a las inclinaciones caníbales de Issei. Es que a diferencia de otros infames y reconocidos criminales caníbales como lo pueden ser Jeffrey Dahmer o Armin Meiwes, a Issei no se le antojaba la carne de cualquiera. Para Issei estos impulsos y esos deseos oscuros estaban estrechamente relacionados con las personas con las que él sentía atracción. De hecho, él mencionaba constantemente que él nunca quería asesinarlos o causarles daño solo por el hecho de hacerlo, sino que para él era de alguna manera extraña una forma de intimidad. Ahora, también hay que tomar en cuenta que realmente todas estas conjeturas y toda esta parafernalia está basado en las declaraciones del propio Issei. ¿Es posible que dijera todo eso solamente para tratar de blanquear su imagen? Sí,
Pero Pues claro, eso también es parte de. Recordemos de que puede ser literalmente un asesino cobarde. Nunca me ha gustado esa idea de que, por alguna razón, muchísimos medios siempre blanquean la idea del asesino así como que no, está tan loco que siempre va a decir la verdad, porque es capaz de admitir todo. Si es capaz de admitir todo esto, pues claro, está diciendo la verdad. Y es como, bro, los asesinos son estúpidamente petulantes, weón. Son capaces de admitir por 50 homicidios, pero si hay uno que sí hicieron, y es claramente que hicieron, pero no lo quieran admitir, no lo van a hacer, viejo. Son mentes muy enfermas que no hay que considerar con mucha lógica, weón. Banda, ¿pueden dejar de hablar de cómo me cortaron la pata, weón? No, no tengo fierros, no son en el aeropuerto. Yo soy la mismísima hija de perra de 3 patas, weón. No, espérate, no es el fémur, este es el fémur. ¿Cuál es este? Bueno, no sé. Chúpenlo, 2 rodillas, listo. Bueno, 3 rodillas, no. Claro, todos tenemos 2 rodillas, puta que soy estúpida, weón. 3 rodillas. No, no es el pie, es el... No sé, en el brazo sería el antebrazo, es la pantorrilla. La Eso. mayoría de esos tipos son impulsivos y ególatras. Exacto, exacto. Exacto, son impulsivos y ególatras. Entonces, en este caso, ¿tú crees que un asesino convicto no va... Bueno, no asesino convicto, en este caso al menos. ¿No querría blanquearse? Es una estupidez, weón. también por otro lado puede de verdad salir algo tan mal durante el desarrollo afectivo de una persona para que su mente y su psique comiencen a desarrollar Esa es una excelente pregunta, asociaciones entre Doji. el ¿Los amor y la monstruos se atracción hacen o con se un deseo nacen? tan oscuro como el de comer carne humana. Un asesino Totalmente. gallina tiene Y de hecho, valentía la hasta forma que en la lo que se desarrollan confrontan. este tipo de Buscan impulsos en torcer la realidad realidad es para mucho más cambiar la parecido de lo que uno se perspectiva pública imaginaría de a la ellos forma en y la que que se puedan desarrollan creer otros que se gustos, pueden deseos o rehabilitar. ideas que en circunstancias normales se pueden llevar a cabo de manera consensuada y segura. Con esto podemos tomar, por ejemplo, el BDSM, el fetichismo, el voyeurismo o cualquier cuestión similar que, O esa si cosa bien donde al sí vato le son pisan los cocos desviaciones con de un lo que se tacón. puede considerar como la sexualidad normal de una persona, pero que cuando se llevan a cabo con reglas claras entre personas que pueden dar su consentimiento y, sobre todo con seguridad y responsabilidad, realmente forman parte de la vida sexual de muchísimas personas día con día. Sin embargo, no todas estas es posible el llevarlas a cabo de una manera segura y consensuada, y el caso de Issei era uno de estos, pues en este caso, la antropofagia en la que él buscaba su intimidad Antropofagia, Dios mío. realmente involucraba deseos de una posesión extrema y una destrucción literal de su objeto de deseo. Para Issei o personas con cualquier otro tipo de deseos desviados similares, cualquier mínimo intento de materializar estas fantasías ya traspasa los límites de lo ético y sobre todo de lo legal. Y es aquí donde radica la principal diferencia entre una parafilia que puede integrarse de manera humana en una sociedad funcional para las personas que así lo deseen y una que por su propia naturaleza es imposible de lograrse. Y de hecho el mismo Issei lo decía de esa forma, él no quería causarle daño ni asesinar a nadie, él solamente quería consumir la carne de otra persona, lo cual son cosas que entre sí no conjugan. Una cosa es imperativa para lograr lo segundo. Y lamentablemente, una vez estando en buenos términos con esas circunstancias, Issei fue de las personas que estuvo dispuesto a ir más allá de ese límite moral, ético y legal con tal de satisfacer ese deseo tan profundo. Tras el incidente ocurrido con la mujer alemana, Issei continuó su vida como si nunca hubiera sucedido y en el año 1997, a los 28 años, se enlistó en la Universidad de Paris-Sorbonne en Francia para sacar un doctorado en literatura. El choque cultural con el que Issei se encontró fue algo muy impactante para él. Ya de por sí en Japón era una persona retraída y socialmente aislada, entonces en Europa esto era considerablemente más palpable. Durante su tiempo en Francia, Issei admitió haber contratado constantemente el servicio de trabajadoras nocturnas con la intención de consumir la carne de alguna, pero el miedo y los nervios siempre le impidió hacerles daño o algo peor. Además, de nuevo, mencionar que la carne de esas chicas no le parecía apetecible, siendo que este simplemente estaba pagando por su compañía. Y esto siguió así, hasta que Issei conoció a una mujer que se convirtió en su nueva obsesión. René Hartefeld era una estudiante danesa que atendió la misma universidad y la misma carrera que Issei, y este estaba absolutamente obsesionado con ella. Issei comenzó a conocer a René y en algún momento Issei le propuso que le diera clases de alemán, pues él estaba tratando de aprenderlo, pero estaba teniendo dificultades, y que por supuesto le pagaría generosamente por su tiempo. Issei y René comenzaron a tener estas clases particulares,
y en algún momento le pidió a la chica si éste podía grabar las clases las cuales en algún momento se convirtieron en René leyéndole a Issa y sus poemas favoritos durante varios minutos. Claro, esto tenía motivos secundarios, me he de imaginar, pero Dios, qué putísimo asco, weón. Mira, esta es una de las cosas que no me gusta, personalmente, claro, porque, por ejemplo, Dodgy lo está haciendo porque él trata de poner un momento informativo y al mismo tiempo, pues, tratar de ser neutral al respecto de la situación, ¿no? Porque Dodgy es eventualmente un informador, entonces por eso, pues, tira tanto, pues, detalle y de que esto podría ser algo psicológico, podría ser algo que viene arraigado en su mente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero personalmente, yo soy una fiel creyente de la idea que eso es, ¿cómo decirlo? Eso es lo que lleva a la romantización del mismo asesino. ¿Por qué? Porque el hecho de tratar de llevar justicia a un ente que no la merece es lo espantoso que se puede terminar malgiversando en algún punto. ¿Sabes? Soy un fiel creyente de una bala y pa'l río. Ok, sí, también soy ese, claramente. Ustedes me conocen, yo no tengo piedad por el monstruo. Los seres humanos nunca merecen la pena de muerte, pero hay seres humanos que de verdad no son personas, son monstruos. Entonces, esa es la cosa. Yo nunca he sido mucho de analizar las mentes de estos psicópatas para poder entenderlas y ver cómo, no sé, rehabilitarlas o ver qué es lo que está mal en su comportamiento. Porque siento de que hay acciones que no hay pero que valga. Hay muchísimos monstruos que se visten de humanos y sinceramente, si yo estuviera hablando de este tema para un video propio, sería muy diferente al de Dodgy, porque eso se lo voy a dar a Dodgy, y es de que sus videos en general son bastante respetuosos, ¿sabes? Son informativos, y eso está completamente bien. Pero mis videos, claro, no han visto muchos porque literalmente solo subí uno y el otro aún no está listo, es que yo los caracterizo por ser sarcástica. Yo no soy la clase de persona que pone en duda, no, yo soy la hija de perra que tira su opinión de base y ya está, ¿sabes? Yo soy por ejemplo, en el último video yo no tengo pelos en la lengua para decir que X persona haciendo X experimento es un bastardo desequilibrado que trató de justificar su valor como científico diciendo que trataban de buscar un bien superior viendo que al final el experimento fue tan horrible que no logró nada y causó el sufrimiento de por lo menos unos 40 animales mínimo. ¿Sabes? Es ese uso del sarcasmo, porque personalmente yo soy muy creyente de que las ideas de los monstruos o de gente horrible como tal, dependiendo de cuál sea, básicamente es... No es Japón, les sorprendería el video. Bueno, probablemente esté listo esta semana, lo suba la próxima. Anyway, trato de decir de que el punto es que el hecho de la ridiculización y directa confrontación referente a estos individuos es lo que nos permite dejar una marca en la tierra y avanzar. Porque el hecho de causar toda esta duda e interés ante lo que puede ser un homicida, un psicótico, un manipulador, un bastardo, literalmente mira, de momento Dodgy lo está tratando de la manera más decente posible, lo cual respeto, porque yo no soy así. Lo cual respeto para Dodgy, que él puede mantener los cabales hablando de este hombre, de sus conciencias, siendo bien informativo, ¿no? ¿Saben lo que yo hubiera dicho en todo este tiempo? De que aquí tenemos a nuestro querido japonés incel, que se pasó de bizarro un día. Y a diferencia de la gran mayoría de los japoneses incels que están contentos con ver algún hentai de estilo turbio y masturbarse con su micropene por 30 horas, tratando de fingir que su vida es decente mientras la están pasando como el pico, este de aquí tuvo la mínima de indecencia de intentar hacer algo al respecto, pero era tan patético que fracasó y tenía la suerte de venir de una familia privilegiada que le puso a ayudar en un caso que claramente mereció un castigo para el que no saliera impune, porque este hombre debió haber quedado en una watchlist del gobierno de caníbales en potencia, weón. ¿Entienden? Esa es la diferencia. Dodgy tiene decencia, yo no, y sinceramente no me importa, porque él se ve bien de emo y yo soy color café. ¡Listo!
La obsesión que Sagawa sentía por René era más intensa que la que nunca había experimentado. Aseguraba que estaba totalmente enamorado No de ella y mientras, que quería Bunny. experimentar Si su quisieras intimidad decir con lo que ella de la verdaderamente manera en la sientes que por él ese lo tipo, percibía, nos lo cual hubieran no a través de censurado en La relaciones Roja. íntimas, Tal vez. sino de consumir parte del cuerpo de la chica. Ugh. Él realmente no quería dañarla, así que quería de alguna manera pedirle que le dejara Claro. beber sus fluidos corporales o le dejara comer su cabello, algo. Pero ¿Comer como no sabía de qué forma hacerlo sin que fuera raro, nunca lo hizo. Sin embargo, vivía en medio de una de estas Me dio clases. escalofríos. Issei tomó la decisión de dar un paso más allá y tomar la iniciativa con René. Este le puso whisky a su té sin que ella lo supiera, en sus propias Qué palabras, asco. tratando de que ésta estuviera mentalmente más suelta. Y una vez que a esta se le notaba afectada por la bebida, Muérete. Issei tomó valor, le declaró sus sentimientos y a su vez le pidió que le diera una oportunidad de Muérete. tener intimidad con ella. René rechazó inmediatamente a Issei, asegurándole que este no era su tipo, que la forma en la que a veces se comportara a su alrededor le ha llegado a incomodar y claro, que no era buen momento, porque Incel, ven, esta es la diferencia. Doji está súper sereno hablando, dando información de manera decente, tipo, es un video súper bien construido. Pero ¡ah! ¡Incel! ¡Ah! Ja, 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 ja! Se le declaró la piel, hijo viejo, me das asco. Ah, qué bien, excelente. Ah, échale parte de la descripción de Uni se aplica a mí rápido, véndanme por piedra. ¿Cómo? ¿Cuál de toda la descripción de color café? Yo por eso, en una historia de héroes donde el prota trata de redimir a los villanos, pues muriendo de diferentes. Sí, mira, cosas por el estilo, ¿no? No entiende que no tiene lógica este tipo de pensamiento, es que claro. Como a Titán, literal. Vamos, chiquis, ya te di alcohol, bésame. Y la mina, no, güey, me das miedo. XD. Ah, Dios mío. ¿Ven? Esa es la diferencia. Yo soy de ridiculizar al monstruo. ¿Por qué? Porque una vez ridiculizas al monstruo, ves de que no hay nada de qué enorgullecerse. Porque esa es una cosa que ocurre mucho en el medio moderno, lo cual me da un vergue de asco. Y es que si das cringe, eres peor que cuando eres un asesino. Suena raro, ¿no? Suena descabellado, suena súper... Bunny, ¿qué mierda estáis hablando, no? Pero pensemos esto. Hay minas que actualmente se impean por Jeffrey Dahmer porque estaba guapo y tenía una actitud chingona, según ellas, ¿no? De que, ay, míralo, es tan frío y misterioso, etcétera, etcétera. Pero, pero una persona da cringe en el internet y le doxean todo. Cualquier fan de ellos es ridiculizado hasta el desaparecer del internet y no deberían existir y bla, 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 bla. ¿Sabes? Internet es capaz de perdonar asesinos, weón. Pero cuando alguien es cringe, viejo, su vida se va a volver en el mayor infierno del mundo, weón. Piensa esto. Ha habido más haters para la creadora del juego Andian Leyley, este juego del canibalismo y del incesto. Ha habido más hate y odio y revuelo hacia la creadora de ese videojuego de mierda que lo ha habido para caníbales de verdad. Piénsenlo un poco. Piénsenlo un poco. Una mina random que es un videojuego medio cringe recibió más odio que unos caníbales de verdad. Piénsenlo. Cosas por el estilo. Sí, claramente que son minas cagadas de la cabeza o cosas así, ¿no? Pero ahí vamos, ¿no? Yo nunca entendí el hate a la mina. Viejo, ya está. Era una creadora indie que hizo un par de chistes edgys, pero tampoco nada sacado de vuelo, ¿sabes? Tipo, hay gente que se le ha permitido más y por menos, ¿cachai? O sea, bro. Eso es horrible, pero así es. Exacto, así es el internet. Entonces eso es lo que yo digo. Esto es lo que no me gusta de esta clase de videos como el de Dodgy. Bueno, como digo, el de Dodgy está bien, tipo, no tiene nada de malo por sí, pero yo prefiero el otro tipo. Quiero dejar eso bien claro porque no siento que me estoy explicando muy bien con eso. Y es como, el de Dodgy no tiene nada de malo y no digo que Dodgy haga nada malo. Dodgy es literalmente mi compa, es literalmente mi pana. Próximo Psicosinfonía el 16 del próximo mes. Atentos, se vienen invitados God. Pero claro, pero yo soy más de ridiculizar a más no poder a la gente de este estilo. Por eso para los nuevos videos que estoy trabajando, estoy grabando, prefiero yo tomar esa ruta.
porque pucha lleva a una mayor discusión y personalmente siento de que a la larga la idea de la neutralidad se rompe porque la neutralidad permite el que haya el otro lado. Por mucho que la neutralidad sea yo no apoyo ningún lado y trato de simplemente estar en medio y dar info, a la larga la gente hace lo que se le para en culo y si estás en un punto medio es muy fácil balancearte para el otro lado. O bueno, no es muy fácil, pero es más fácil. Entonces, yo prefiero ridiculizar al monstruo para que deje de ser un monstruo, porque a la gente le gusta culearse a los monstruos. Twitter me enseñó eso. Yo prefiero dejarlos como son. Cringe, incels, payasos, virgos, patéticos. Elige tú. La gran mayoría entran en una de esas categorías o El más. video de Dodge es bueno, Esto, mas por los supuesto, estilos de porque video estaba son borracha, sí. distintos. Exacto, Él mantiene sí, un aire de eso. neutralidad mientras tú decides ridiculizar al monstruo. Exacto. La neutralidad se podrá torcer más fácilmente. Exacto, y eso no tiene absolutamente nada malo en el video de Doji porque pues la neutralidad al fin y al cabo es necesaria. Es como decir, nah, yo no creo en la neutralidad, todos deberíamos pegarnos a palos todo el tiempo. Claro que no, esa no es la lógica, pero ¿sabes qué? Son distintos tipos de contenido y por eso el de Doji es tan god y el mío no lo ve nadie. Sin saberlo. Pero es Por eso mío. que Issei y René quedaron como amigos y compañeros, lo cual por supuesto que a Issei no le interesaba para nada, y después de haber sido rechazado, este tomó la determinación de que si no podía tener a René por las buenas, entonces sería por las malas. Issei y René siguieron viéndose para sus clases particulares de manera normal, y un día de tantos en los que él la invitó a su departamento, y en algún momento, mientras ella leía poesía, al igual que tantas veces, Issei salió por un momento de su sala, entró a su habitación, y con un rifle calibre 22 apuntó a la nuca de la chica, ¡Ay, no! y teniéndola absolutamente ignorante de lo que estaba a punto de suceder. Su arma se atascó. El clic de su rifle hace que Issei salga de su ensimismamiento y comience a asustarse, y ante el pánico, expulsó a René de su departamento. Y sí, el mismo Issei aseguró que después de ese momento, de haber recuperado la lucidez, se llegó hasta a cuestionar por qué hacía lo que hacía. Al fin y al cabo, él en todo momento insistía en que no quería asesinar a nadie. Ejemplo sino de solo ridiculización experimentar de su villano. intimidad. Dio toda la parte 3. Jaja, soy el más perrón, los Joestar me la pelan. Dio cuando peleo contra Jotaro. Tire un paro. Yo nunca quise matar a nadie. Lo juro, yo nunca quise matar a nadie. El güey con un rifle en la cabeza. Dios. Dios, ¿entienden este punto de lo que quise decir antes? Es patético. Es patético porque es la rata. Ese es el chiste. Estos no son los lobos al acecho. Son las ratas de alcantarilla peleando por un churro, weón. ¿Entienden? Es gracioso. Doji creo que no lo mencionó, pero este man era millonario y le encantaba coleccionar armas de la Segunda Guerra Mundial. XD. Pues mira, pues, con plata nació en cuna de oro que cree que puede hacer lo que quiera porque... Ay, no, es que soy muy débil, pobrecito, weón. Bruh. Son las ratas con rabia. Es una forma de verlo. Primera vez que veo tus streams, un gusto, bienvenido. A través de la antropofagia, pero ese pequeño momento de lucidez no le impidió el intentarlo de nuevo un día diferente, y esta vez 3 veces. ¿Ah? René Herteveld falleció el 11 de junio de 1981. Güey, pero ¿cómo? Doji, ¿cómo? La tipa se fue. ¿Dónde? ¿Cómo? La tipa volvió luego de eso. Un día diferente. Doji, cuéntame. Y esta vez René Herteveld falleció el 11 de junio de 1981 después de recibir un disparo en la nuca, y tras ver la escena de su crimen, Issei Sagawa se desmayó. Despertó después de unos minutos y simplemente se quedó mirando el cuerpo de René, simplemente pensando, está hecho, y ahora no le quedaba otra que completar su cometido, empezando por intimar con el cuerpo de René, y posteriormente trató de arrancarle un trozo de carne con sus propios dientes, lo cual no logró. Así que continuó su trabajo con un cuchillo. Las descripciones que Issei ha dado sobre la forma en la que consumió los restos de René son legítimamente perturbadores y desagradables. Doji, por favor, acciones y descripciones dignas de un monstruo y una persona dañada como lo era Issei. Pero lo que es importante saber es que Issei se estuvo alimentando de René por aproximadamente 2 días y documentó esto a través de fotos, prácticamente cada vez que tomaba un trozo nuevo. Eso hasta que sus restos comenzaron a descomponerse.
Cuando esto sucedió, su plan era dividir los restos y guardarlos en 2 maletines y desecharlos en el lago del parque Bois du Boulogne en París. Plan el cual tenía 2 fallas críticas. La primera es que el parque Bois du Boulogne, a pesar de ser un parque en medio de un bosque, es enorme, concurrido y bastante expuesto e iluminado, incluso a altas horas de la noche. Y la segunda es que a pesar de que René era una mujer delgada y lo que llevaba en su maleta eran restos y mucha carne, Issei seguía siendo sumamente pequeño y débil, y el ver un hombre extraño cargando con 2 maletines que se ven muy pesados despertaría sospechas a cualquier hora. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Issei tomó un taxi hasta el parque, en donde el taxista le cuestionó por el contenido de los maletines, incluso llegando a decir, a forma de broma, que si acaso llevaba un cadáver ahí adentro. Pero viendo la extraña y nerviosa reacción de Issei, este decidió seguirlo de manera disimulada. Al llegar a las cercanías del lago, este fue descubierto por un transeúnte que le preguntó si necesitaba ayuda y si los maletines eran suyos. Issei sintió miedo y simplemente se fue corriendo del lugar sin dar respuestas. Al ver esto, este transeúnte fue al lugar en donde estaban los maletines, los abrió y dentro encontró lo que parecía una especie de sábana enrollada cubierta de sangre. Y luego lo vio. El hallazgo fue reportado ante las autoridades y estas inmediatamente comenzaron una investigación buscando un sospechoso basado en la descripción del transeúnte, un hombre asiático de baja estatura que estaba cargando 2 grandes maletines, y cuando esta descripción se hizo pública, el taxista reconoció al hombre de inmediato como su pasajero de una noche anterior. Apenas 4 días después del incidente de esa noche en Bois du Boulogne, la policía francesa irrumpió en el departamento de Issei Sagawa y fue detenido, según se cuenta, sin oponer absolutamente nada de resistencia. Patético. Issei Sagawa no era para nada una mente criminal. Como y dije, su plan impulsivos tan y lleno de egolatría. fallos bobos era una prueba fehaciente de esto. Lo que lo llevó a asesinar a René no fue una sed incontrolable de sangre, sino una fantasía llevada e impulsada por su distorsionada idea de intimidad. Para él, matarla no era el fin último, sino simplemente un medio, un paso extra a través del cual él lograr su cometido, que lo satisfacía, por lo menos en su cabeza, en un nivel más emocional. Repito, todo esto basado en las conjeturas de lo que él decía. Todo esto está basado en sus propias palabras, lo cual no necesariamente quiere decir que sea así. Pero realmente todo esto demuestra que más allá de ser un deseo premeditado, fue un acto realizado en medio de un impulso eufórico. Es por eso que todo estaba planeado de manera tan torpe. Es por eso que Issei fue tan descuidado y no tomó en cuenta tantos factores como el hecho de que simplemente él, siendo tan pequeño y débil, cargando con 2 grandes maletines, sería sospechoso. Y realmente esto es muy similar a la forma en la que lo describen muchos perpetradores de crímenes pasionales. Ellos describen sus crímenes como un acto intenso de euforia, como una especie de impulso emocional que llegó a su clímax debido a un deseo intenso que rebalsó cualquier tipo de juicio. Ya sea impulsados por la rabia, los celos, el deseo o el amor, este tipo de perpetradores siempre insisten en que todos estos crímenes y estos actos horribles siempre se basan en un momento de ceguera sentimental y que en ese momento no estaban siendo ellos mismos. Y en el caso de Issei, él apelaba justamente a esta idea. Muy de acuerdo Tal con vez esas comillas. no es un crimen pasional en el sentido más tradicional en el que se puede pensar como algo sucedido dentro de una relación amorosa, algún tipo de cuestión relacionada con los celos, un engaño, una ruptura o cualquier tipo de situación similar. Él igualmente apelaba a que todo esto sucedió debido a un momento de euforia emocional. No fue algo premeditado de manera calculadora, sino que simplemente fue algo que sucedió en el momento en el que las circunstancias coincidían con un momento de sentimientos eufóricos. Esto, de nuevo, porque Issei tenía una noción muy retorcida y disfuncional de lo que es normal y aceptable dentro de una relación humana, y por lo cual sobra decir que realmente no es que se arrepintiera de haber hecho nada de esto. Tras su detención, el padre de Issei nuevamente intervino en su ayuda, contra una defensoría del más alto prestigio, pagando enormes cantidades de dinero mientras este fue retenido durante más de 2 años en espera de un juicio. Pero, tras numerosos exámenes y pruebas, y aún habiendo pasado más de 2 años a la espera, Issei fue declarado clínicamente loco, no apto para ser juzgado. Por lo cual, a pesar de los testigos oculares, la evidencia encontrada y las confesiones de primera mano de Issei, los cargos del caso fueron retirados e Issei fue recluido en el hospital psiquiátrico Paul Viriat en París, en donde realmente no se sabe mucho de su estancia, pues su familia, teniendo tantos recursos e influencia, procuraron que Issei se mantuviera tan lejos del ojo público como fuera posible.
buscando silenciar a la prensa y presuntamente también a los padres de René Hartefeld. Todo eso a la vez que, como se pudiera, buscaban poder poner a Issei nuevamente en libertad. Durante ¡Qué ese tiempo, asco! incluso su hermano Jun Sagawa declaró a nivel público apoyo por Issei y declarando que él era incluso peor y estaba más loco que su hermano. ¿Qué? Una situación sinceramente muy extraña, ¿Qué? pero que de cierta manera evidenciaba a nivel público el incondicional apoyo que éste recibía por parte de su familia. Sin embargo, conforme todo el escándalo relacionado con Issei estaba en su auge y comenzó a darse a conocer a través de la prensa, las reacciones de la población general mostraban un enorme descontento y desconfianza en las ¡Qué autoridades bien! policiales al mantener una persona tan peligrosa y depravada fuera del sistema carcelario e incluso con vida, solo en base a un tecnicismo. Eso, al menos por un lado, pues por otro, un sector de la población comenzó a ver a Issei como una figura de fascinación macabra, como suele suceder con otros perpetradores de crímenes terribles. ¿Ven? De esto es lo que especialmente hablo. después de que se publicaron libros relatando su historia llamada ¿Ven? De esto es lo que hablo. Esa fascinación macabra. Yo personalmente no permitiría que ocurriera directamente, viejo. Yo personalmente lo vería de una. Porque ese es el problema. La fascinación macabra que llena a la gente y llegan a defender a esta clase de personas, weón. Es por eso, pero ¿por qué? Porque lo ven como un criminal misterioso, con una crianza mala. Porque la gente es muy buena para disociar la realidad de la ficción y prefieren ver a la realidad como ficción porque para ellos es más entretenido. Mientras que la realidad es que es un pobre, patético incel fracasado, degenerado y monstruoso. Por eso yo lo digo. Yo no permitiría esta clase de mierda. La ridiculización del monstruo evita que se vuelva un monstruo. Porque la gente se quiere culiar a los monstruos. Tiene libristofilia. a la niebla, No sé qué que significa incluía eso, pero un toma más. testimonio de primera mano de Issei. Siendo así, el gobierno francés tenía sus prioridades muy claras. Tenían que sacar a Issei de su jurisdicción de la manera que fuera, para lo cual se aprovecharon de una enfermedad que Issei contrajo que fue confundida con una encefalitis avanzada, cuando solamente era una inflamación intestinal. Pero gracias a esto y a los contactos que pudo mover su familia, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo confundes una encefalitis con literalmente lo que es lo que es el equivalente a un pedo atravesado en el intestino, weón? ¿Cómo? Banda, disculpen, confundieron mi cáncer al oído a 4º grado con se me tenía una astilla en el dedo pequeñito del pie, weón. Lo siento, los doctores se equivocaron en eso, ¿no? Lo siento. Banda, qué lata, ¿no? Qué lata. Dios santo, viejo. El dinero mueve mundos, ¿eh? Mueve mundos y realidades. ¿Qué es encefalitis? Déjame te busco la definición exacta. Ahí está. Encefalitis es la inflamación del cerebro, generalmente causada por una infección y en algunos casos por una reacción autoinmune. En otras palabras, es algo de la cabeza. Y lo único que tenía era una huella intestinal. ¿Entienden? ¿Entienden? ¿Cómo confunden eso? Ese es el punto. Ese es el punto. Porque no lo confunden. Pero si le pagas lo suficiente al doctor, pues el doctor se zafa diciendo, no, pero es que, pues, la ciencia no es un campo exacto. Los doctores nos podemos equivocar. Así que los doctores zafan y le pagaron un chingo de guita y ya está. Así funcionan. Issei fue trasladado a Tokio, donde se le suponía solamente tendría unas pocas semanas restantes de vida debido a esta supuesta encefalitis. Todo esto lo cual fue una movida que fue severamente juzgada debido a la corrupción implicada en este proceso, solo para quitarle la atención mediática de encima. Tan pronto Issei se recuperó de su enfermedad, este fue examinado nuevamente, tanto a nivel físico como psiquiátrico, y las autoridades de salud japonesa llegaron a una resolución muy distinta a aquella de sus compañeros europeos. Issei Sagawa era una persona cuerda y la única motivación para sus crímenes fue la perversión sexual.
Issei fue reconocido como un asesino y un criminal de manera premeditada y activa, pero ¡Qué como bien! sus cargos habían sido retirados en Francia, jurisdicción en la que se cometió el crimen, no había respaldo bajo el cual juzgar a Issei en otro lugar que no fuera Francia, Oh, qué asco. donde, de nuevo, estaba a nivel legal Y claro, ahora estaba en considerablemente Japón no por lo estaba otro. suficientemente loco para ir a dar a una institución mental, ni habían cargos bajo los cuales se le pudiera procesar ¡Qué en hijo de Japón. puta! Así que Issei Sagawa, quien a partir de ahora sería conocido como el caníbal de Kobe, quien asesinó a sangre fría a una mujer y devoró sus restos, fue dado de Dios. alta del hospital de Matsuzawa el 12 de agosto Dios. de 1986 como un hombre libre sin causas penales pendientes en Japón. Y prácticamente de inmediato se convirtió en una figura mediática. Tras su liberación, Issei pasó de entrevista en entrevista, Patético, en la radio, hombre, la televisión, sí, yo necesitado de documentales y cualquier atención. otro medio que quisiera conocer la historia del terrible caníbal de Kobe, lo cual no solo extendió aún más su historia, sino que traía atención a las actividades, la vida personal y la imagen del mismo Issei Sagawa. Issei escribió varios libros sobre su historia, algunos en tono documental, Dios. otros de novela, e incluso uno que era en realidad un manga muy explícito que relataba los hechos de su crimen entre el asesinato, el incidente del parque y su arresto, con ilustraciones ¡Bro! muy explícitas. Issei llegó a participar en entrevistas y programas de televisión, no en su condición de ahora excriminal, sino también como ¡Jesus! crítico gastronómico, comentarista social y filósofo, y con numerosos Son espacios mamadas. permitiéndole explorar y apelar a Mamadas esta es decir faceta suya poco. de monstruo incomprendido. Regularmente Monstruo aparecía como incomprendido, invitado en programas de mátate. televisión como una especie de celebridad del horror. En algún punto Issei llegó a ser convocado por una productora de cine para adultos para participar en películas con temática sadomasoquista y voyerista. Escribió novelas de ficción con temáticas de crímenes y algunas basadas en crímenes reales diferentes al suyo. ¿Qué universo Aplicó es para ser profesor de francés en una escuela, intentó dirigir películas eróticas y hasta vender los derechos de su vida a estudios de cine. A diferencia de muchos otros criminales historia que es cometieron esta? más y peores atrocidades que Issei ¿Qué Sagawa vida y es que esta? también desarrollaron una especie de comunidad de seguidores o admiradores, Issei participó activamente en la construcción de su figura como una celebridad del horror morboso. No es Él malo, no fue una solo quiere ser figura el mismo. reinterpretada por Dan mitos asco. o popularizado por el misterio a lo largo de los años, el Dios. tiempo y la cultura popular. Él no es un personaje enigmático al cual cientos de personas estudian para tratar de descifrar sus pensamientos, y se ignora nada de eso. Él mismo escribió libros sobre su historia, ilustró un manga completo de manera muy explícita contando Dios. toda su vida y su crimen, aparecía en entrevistas, documentales, en algunos programas de televisión en donde jugaba con los aspectos de su crimen, en donde lo ponían a comer, no necesariamente carne humana, por supuesto, pero sí hacer como ciertas alegorías a la situación, como si todo esto hubiera sido solamente como un tipo de acto. Él se vendía como una especie de intelectual oscuro, como una figura lúgubre y malentendida, Patético, pero hombrecillo, sumamente incel. refinada e intelectual, que hablaba de arte, de literatura, de poesía, de deseos, de canibalismo. Todo lo vendía de una manera sumamente refinada y que incluso para algunos se podría ver como artística. Por un lado puede ser que hiciera esto porque legítimamente él creía y defendía todo lo que profesaba. No creo, pero la esta mayoría gente de está gente en realmente acción, weón. intuye que fue más que nada por fama y dinero. ¿Viste? En más de una ocasión Patético, reconoció que hombrecillo. se le era casi que imposible conseguir un trabajo formal porque, por supuesto, imagino que las empresas no serán tan proclives a contratar criminales, asesinos y caníbales. Nadie diga como que Hannibal venía de Lecter, vender weón. libros, entrevistas e incluso que llegó a intentar vender los mismos derechos de su vida a algún estudio de cine justamente con la idea de que se realizara una película y cobrar regalías para mantenerse durante el resto de su vida. Y legalmente no le iba muy bien. Tenía una vida lo suficientemente cómoda Quería para alguien que con una sufra. situación de salud tan delicada como Que la tenía él, sufra. pero la verdad es que muchas veces apenas si sobrevivía, ni siquiera vivía bien, sobrevivía, a pesar de, recordemos, ser el heredero de una fortuna enorme de una familia de empresarios. De hecho es tan así que a pesar de todo esto, él muchas veces dijo que desearía que se le separara de esa imagen de el caníbal que se convirtió en una celebridad, claro, pobrecito. pero por supuesto, algo así no te va a dejar atrás nunca. La propia cultura japonesa tiene una Carajo. larga historia de explorar lo macabro, desde el eroguro hasta el teatro kabuki con Carajo. temas sangrientos, y Sagawa, consciente o no, se convirtió en parte de ese linaje cultural. Su figura ofrecía una experiencia inquietante, mirar al horror directamente a los ojos, no como un monstruo salvaje, sino como un hombre educado, aparentemente refinado, que habla de su crimen como No hay peor monstruo
que el que finge ser una persona. Quien describe una obra de arte perturbadora. En ese sentido, su fama no fue un accidente, sino el reflejo de una sociedad que, pese a su rigidez aparente, nunca ha dejado de mirar al oscuro, incluso en el caso de una persona tan degenerada y retorcida como lo es Issei Sagawa. Issei Sagawa pasó sus últimos años de vida en un estado físico deplorable debido a los efectos a largo plazo de los problemas de salud que lo aquejaron desde su nacimiento. Qué bueno. Al punto en el que tras sufrir un accidente cerebrovascular requirió de asistencia en su vida diaria y posteriormente, en el año 2022, falleció debido a complicaciones por una Debió morir más rápido. en Tokio. Viviendo hasta el final de sus días una vida que, aunque modesta, ¡Qué asco! Tiene un cómoda, culo ahí gozando de atrás, la atención weón. y la fama que le trajo Pajero su faceta como reculeado. celebridad. Todo esto a pesar No, de si es haber sido artístico, uno de los banda. criminales Japón me lo más confirmó. reconocidos de la historia reciente de Japón. La historia de Issei Sagawa es una legítimamente extraña, por el simple hecho de que otros criminales se han vuelto infames, afamados e incluso algunos casi incluso admirados, siendo casos en los que el tiempo, el Ted misticismo, Bundy, el sí. misterio y el morbo Qué han asco. sido lo que han dejado en la historia a estas figuras como celebridades por una curiosidad morbosa. Pero el caso de Issei es diferente. Él fue quien vendió su historia como algo profundo, incomprendido y que lo hizo con Y un la deseo gente se lo explícito comió de con atención. patatas, No fue el weón. morbo el que lo volvió una figura conocida, Dios. fue su propia capacidad para narrarse como víctima, como pensador maldito, como artista incomprendido. Issei no fue un misterio sin resolver ni una figura reconstruida por la cultura popular. Fue un hombre que, tras cometer uno de los crímenes más perturbadores imaginables, encontró en el sistema legal y en los medios una forma de legitimizarse. Dio entrevistas, publicó libros, apareció en películas, y todo eso mientras hablaba con frialdad de lo que hizo, sin esconderse, sin vergüenza, como si en lugar de un crimen hubiese realizado una especie de performance oscura. Su historia no solo reta la idea de la justicia, sino también la de la fama, porque al final más que un asesino se convirtió en una figura de culto por otros. Issei Sagawa fue alguien que se convirtió a sí mismo en esa figura de culto. Y eso es, tal vez, lo más inquietante de todo, porque absolutamente todo fue a propósito. También es un Qué reflejo asco. de lo que puede llegar a retorcerse la mente de una persona en principio normal al tener un conocimiento y entendimiento pobre o nulo de lo que es normal para ellos el experimentar en su sexualidad durante su desarrollo. Issei no nació un monstruo. Su infancia fue A ver, relativamente- es que ese es el punto. Y dentro de toda esta investigación yo veo eso de que no, es que no se nace siendo un monstruo, se hace un monstruo. Y aquí yo digo el punto de, viejo, si vamos a tomar un niño dentro de la inocencia como el medio de prueba de que la persona era buena y luego fue corrompida, he de decir de que ese punto yo no me la compro mucho, weón. Porque el ser humano no empieza a pensar realmente hasta mucho más adelante en su vida. Y si en ese momento la misma curiosidad o búsqueda del conocimiento no lo lleva por un camino decente, discúlpame, pero ese es un monstruo La muerte que estaba nació siendo esperando un porque monstruo. llamen para ir a buscarlo, y debo decir ella se aseguró de que el camino a él, lo sintiera cada paso, cada vez más cerca y cada momento debe sentir a la muerte, riéndose del de su sufrimiento, y disfrutando cada paso que daba la muerte hasta llegar a él. Oh, ojalá hubiera llegado más rápido. Hombrecillo patético. La gente mala siempre va a existir desde niños, exacto. ¿Tú crees que Ted Bundy cuando, no sé, weón, tenía 5 años, ¿tú crees que él iba con un cuchillo ahí de voy a matar al gato del vecino o algo por el estilo? No. Todos los asesinos en un momento fueron bebés tiernos, weón. Todos. Bueno, tal vez no Charles Manson, ese probablemente nació viéndose culero. Pero ustedes me entienden, weón. Así que, no lo sé. Mira, esta clase de videos son los que a veces me complican, porque por eso digo que no me gusta este estilo, para mí. Porque piensa esto de que algún loquito latinoamericano vea este video del Doji y diga, ah, si él se salió con la suya, tal vez yo pueda. ¿Cachai? Porque por mucho que Doji ponga en claro el mensaje de que todo esto es de sus palabras y de que al fin y al cabo el güey sí Quería era ser un Aníbal monstruo, Lecter, pero Aníbal en Mm. su historia ya era alguien antes de revelarse como criminal, él era solo una imagen de morbo que no daba para más. Exacto, pero por eso digo, lo de Doji no me va conmigo, porque de aquí alguien puede ignorar completamente todas las advertencias de Doji y quedarse con lo, entre comillas, bueno, ¿no? De, yo me puedo seguir con la mía. O no, el weón capo la hizo, bla, bla, bla. Alguien lo bastante estúpido puede quedarse con eso y ese es el problema. Por eso yo soy muy ácida cuando se trata de de mis comentarios, porque prefiero 100% la idea de marcar a este como un perdedor incel asqueroso y de que cualquiera
que vea toda esta reacción al respecto. Diga, mierda, no quiero ser como él porque es un perdedor incel asqueroso. ¿Cachai? Eso es lo asqueroso, eso es lo turbio de la situación. Porque, dato curioso, es un medio muy utilizado actualmente, el que utilizó Issei Sagawa, y es el obvio, esta palabra en español, weón. Armantenización. Fuck. The weaponization. Gracias. Ahí alguien lo traduce. Bueno. The weaponization of stupidity. O sea, hace el volver un arma la estupidez. Armantenización. Gracias. Armantenización. Seguro que esa es la palabra. Bueno, armantenización de la estupidez. ¿Por qué? Porque como ya hemos hablado antes, de hecho, curiosamente creo que lo hablamos al principio de este directo. Hay gente que prefiere vivir en la estupidez y felicidad antes de la realidad. Muchísima gente. Es un conflicto humano presente en todos los aspectos y entre más horrible es la vida de la persona, más fácil es que prefiera vivir en la ignorancia pero en la felicidad. Y en este caso, pues ¿qué crees, Power? Es mucho mejor pensar la idea de wow, miren, el asesino increíble es como Hannibal y todas esas cosas, antes que pensar en otro asesino más del montón que puedo ignorar en mi vida. Entonces, ese es el problema, viejo. Que la gente al vivir en la ignorancia comete ese pecado, que es el de literalmente preferir vivir en la estupidez, ¿eh? Como Vivimos en la distopía más rancia que nos pudo tocar. Eso es muy chistoso de pensar y muy cierto. Como William Afton. Es que por último William Afton es ficticio. Hannibal es ficticio. Pero los que admiran a Ted Bundy, Charles Manson, Dahmer y este conche su madre, no, viejo, eso es una realidad. Armamentización de la estupidez. Tengo problemas de pronunciación, más no de cráneo, discúlpenme. Yo tampoco soy muy inteligente, que digamos, pero hasta yo puedo notar de que hay gente que prefiere ser muy estúpida y vivir en la tontería, porque la tontería es más divertida, porque ¿qué es mejor? Otro asesino más patético e incel. O seguir al weón basado, todo Chad, todo Hannibal. Mira cómo se paseó a Francia, Alemania y Japón al mismo tiempo y vivió como una superestrella y se salió con la suya. La estupidez es peligrosa, gente. La estupidez es muy peligrosa. Basado, sí. Por eso no me gusta no me gusta como últimamente en las redes sociales se ocupa tanto la palabra gigachad. Basado. Mira cuánta aura tiene, porque, bro, son unas palabras tan ruido blanco, weón, que se la podía atribuir a cualquiera y la gente va a decir, wow, qué épico. Y es como, bro, ese concha de tu madre literalmente tenía porno y LOL en Discord, ¿cachai? O sea, es así, tipo, he visto gente en Twitter ser así de brain dead, ¿cachai? Así de cerebro podrido. Y es una weá, viejo. Y es una weá que a mí me sorprende. Me sorprende lo bajo que es caer, weón. Dios mío. Estable y su entorno familiar no parecía distinto al de cualquier otro niño de clase acomodada en Japón, pero fue precisamente esa apariencia de normalidad combinada con una fuerte represión cultural y una completa falta de educación sexual lo que alimentó su obsesión. Su fascinación por la carne humana no surgió de un acto súbito de locura, sino de años de deseo mal comprendido, de impulsos que no sabía cómo nombrar ni cómo confrontar. No tuvo las herramientas emocionales, psicológicas ni educativas para entender que lo que sentía era una desviación que necesitaba ayuda. En su mente, el deseo y el acto estaban confundidos con afecto, belleza y necesidad de control. Ese tipo de vacío, ese desconocimiento absoluto de los propios límites y los límites ajenos puede llevar a consecuencias impensables si no se controla a tiempo. El caso de Issei Sagawa no solo es un crimen atroz, sino una advertencia clara de lo que ocurre cuando se deja una mente confundida crecer en silencio, aislada en sus fantasías, sin guía ni contención. Esta es la historia de Issei Sagawa. ¿Viste? Ese último comentario no me gusta porque no, espérate un segundo. Fuera gato, fuera. Que venía una gata callejera y mi gata está aquí. Ahora que lo pienso bien, ¿de dónde nacen las personas que a pesar de todo el dolor nunca se vuelven monstruos? ¡Hola!
Por ejemplo, ustedes saben que yo he pasado por el infierno en la tierra, ¿verdad? Por muchas razones, y este año me está dando una gana de cometer homicidio, pero puta, a mí no me ven saliendo por la calle a matar gente. No me ven, yo qué sé, tomando mi sentido de la destrucción y volviéndome, yo qué sé, weón, una homicida de 30 cargos por robo a mano armada, weón, o algo así. Yo qué sé, pero entienden el punto. Yo no soy de confiar en el monstruo. Porque ese es el chiste. Creer en la inocencia hasta que se pruebe lo contrario, eso no aplica para esta clase de criaturas, weón. Usted es un amor Amavance, nunca cambie. Yo no sé, yo lo he dicho muchas veces, viejo. Yo he pasado por las putas infiernos en la tierra, o sea, viejo, yo soy literalmente la morra sin papá. Mi padre falleció de una manera horrible. Mi mamá tuvo que cuidarme, no tuve mucha atención de chiquita, porque pues no tenía con quién. Me tuvo que criar más o menos mi abuela, con problemas de familia yendo hasta tal punto que mi abuelo a mi abuela le pegaba en ataques de ira ebria. Todos mis tíos están cagados del mate un poquito por X o Y motivo, porque esa situación era muy brígida, literalmente es un trauma generacional pasado de familia en familia. La familia de mi papá literalmente nos mandaron al carajo tan fuerte que en el funeral de mi abuela me putearon y casi que me golpearon para salir de ahí porque supuestamente era una mala nieta, cuando literalmente fui a ver a la abuela como una vez, literalmente fue una semana antes de que todo pasara. Literalmente sufrí de bullying, abuso, golpes, insultos. Bro, no mames, en la secundaria literalmente me mearon encima, viejo. Me golpearon en el putísimo suelo. Yo he pasado por el infierno en la tierra y más lo que me ha pasado estos últimos años, que creo que ustedes están bien conscientes de que ha sido. Tipo, por eso digo, yo no soy de justificar estos monstruos, porque yo sé lo que es el infierno en la tierra, boludo. Y si yo estoy aquí con una sonrisa tratando de hacer de que la gente tenga un buen día y que literalmente todo mi trabajo en vida es que el mundo sea un lugar mejor, es porque estos culeados literalmente no se esforzaron un pelo, weón. Porque yo tampoco soy la mujer más resiliente del mundo, ni una, yo qué sé, weón, ni una Gandhi, ni una mártir, ni una santa, ni nada. Yo soy una persona normal, weón. Y si yo puedo, pasando por el putísimo infierno en la tierra, con unas condiciones de mierda, pasando por weas horribles, weón. Tú, imagínatelo, probablemente yo haya pasado por ahí, weón. Literalmente lo único que no he hecho en mi vida es caer en las drogas, weón. ¿Verdad? No, sí, no, es eso, weón. Literalmente, eso es como lo único en lo que no he caído en mi vida, weón. Y mira dónde estamos, weón. Mírame dónde estamos, viejo. La única persona en la que probablemente he atentado contra su vida es hacia mí misma, weón. Dios mío, viejo. Dios Fe, mío. voluntad, fuerza. Tú nunca caíste ante tu propio infierno, eso es bueno. Eso es bueno, pero ese es el punto. En esta clase de entes, yo no veo la justificación de Dios, viejo. Yo no veo la justificación, weón. Yo inmediatamente por eso los tacho de patéticos incels. Porque tratan de hacerse los chidos entre más patéticos son. Y mira este, que se volvió una superestrella. Trató de poner su cara en lo más alto. Porque lo más probable es que estuviera en lo más bajo, viejo. En lo más bajo. Y ojalá esté ahí ahora mismo. En lo más bajo del infierno.